Hola, soy Antonio Vidal. Actualmente estoy estudiando en la Escuela de Doctorado un doctorado con mención internacional, cuya temática es el senderismo o la relación entre el senderismo y los deportes de montaña. Mi mundo universitario o académico empezó más o menos sobre el año 2008, donde cursé una diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad de Valencia. Era una carrera que creo iba muy bien conectada con una empresa familiar que tiene mi familia, ¿no? Y luego, al terminar, decidí un poco estudiar algo más como complemento a aquello que iba más relacionado con mi vocación y mi relación con el deporte, ¿no? Que era pues, la doble titulación de educación primaria y las ciencias de la actividad física y el deporte. El primer filtro que pasé fue mi madre. Mi madre, que es alemana también, le conté la idea de, mamá, ya que me voy de Erasmus, podríamos hacer este proyecto y tal. Su respuesta fue que estaba loco. Entonces pensé que era buena idea, ¿no? Porque era algo novedoso. Fueron un total de 24 etapas, donde hicimos más o menos unos 2000 kilómetros. Aproveché para descansar algunos días en ciudades puntuales, ¿no? Donde tenía contactos y demás, también por esa parte del ocio y de conocer las ciudades. Y bueno, al fin, al día 24-25, llegué a la ciudad de Múnich. Lo primero que hice, obviamente, fue ir a la universidad de destino a presentarme, les conté que había ido en bici, también la reacción fue un poco extraña, ¿no? Se sorprendieron y pasé un año en aquella ciudad pues, cursando mi Erasmus. Me gustaría poner en valor un poco cómo muchos profesores de la facultad, de la casa, generaron en mí esa opción de escoger el camino de estudiar una tesis doctoral, ¿no? Porque quizás si no hubiera tenido esos referentes de gente investigadora y del mundo académico, no hubiera optado por este camino, ¿no? Porque quizás lo más fácil es hacer una oposición. Haciendo el máster en lesiones ya me vinculé al grupo de investigación en deportes de montaña. La tesis doctoral tiene una vinculación muy grande con este grupo y concretamente lo que hicimos era tratar de ver la intersección entre el turismo y los deportes de montaña. Concretamente centramos nuestro esfuerzo en las montañas del interior de Castellón, en la zona del Sports y el Maestrazgo, y hacemos una especie de análisis sobre cómo están los establecimientos turísticos de la zona y cómo están adaptando su oferta de actividades y de ocio a las nuevas realidades. Tuvimos también la suerte de obtener un contrato de formación del profesorado universitario y esto me dio mucha más flexibilidad para dedicar todo mi tiempo, una jornada completa que digo yo, a la tesis doctoral. Los contratos de FPU también dan unas ayudas específicas para hacer estancias internacionales, cuyo objeto es el pedir la mención internacional. Pedimos esta ayuda, también tuvimos la suerte de tenerla. Buscando la universidad, valoramos un poco los contactos que teníamos, ¿no? Tenemos colaboraciones con Noruega, con Suecia, con Estados Unidos y consideramos que la opción más interesante desde un punto de vista estratégico y a medio plazo era ir a la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es una de las universidades de la Ivy League que dicen los americanos, junto a Harvard, Princeton y demás, y son universidades de excelencia académica a nivel internacional. Fue una experiencia a posteriori, te puedo compartir, muy interesante tanto a nivel académico, investigador, profesional y luego también personal. No me gusta entrar en el tópico de volver de Estados Unidos y muchas veces la gente dice aquello es todo lo mejor y en España lo hacemos todo mal, porque ni en Estados Unidos lo hacen todo bien, ni en España lo hacemos todo mal. Hay algunos temas concretos sobre deporte, sobre discapacidad, ¿no? Que se trabajan, por ejemplo, en la Facultad de Deporte, que lo hacemos muy bien, ¿no? Entonces, creo que al final, como investigadores y académicos, tener estos contactos con otras universidades, con otros sistemas educativos, debemos de enfocarlo o de entenderlo como que puede sumar o un complemento a lo que podamos aportar aquí a la casa, ¿no? Y también ponernos en valor nosotros de las cosas que hacemos bien.